Un cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Bonilla Marín, soy docente investigador de la Universidad de Cundinamarca. En este espacio vamos a trabajar en el taller de inteligencia artificial generativa para el aprendizaje de las matemáticas. Siendo así, este taller hace parte del proyecto de investigación denominado Inteligencia Artificial como herramienta para la enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cundinamarca. Los autores de este proyecto son el ingeniero Jairo Eduardo Márquez, el ingeniero Fabián Rodrigo Gutiérrez, el ingeniero Luis Gonzalo Benavides y mi persona, Andrés Bonilla. Siendo así, en este espacio vamos a trabajar en el tercer módulo denominado Diseño de actividades y experiencias de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa, el cual se divide en 5 fases. La primera, que son los principios de diseño de actividades de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa, en la cual vamos a trabajar acerca de cómo generar un prompt efectivo o una indicación efectiva a la inteligencia artificial generativa de tal forma de que tengamos una respuesta adecuada. Luego vamos a trabajar en ejemplos de actividades de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa para diferentes niveles educativos. Entonces vamos a ver estos principios para generar estas actividades en el ámbito de la matemática, en el campo de la matemática. Luego vamos a ver el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa para mejorar el aprendizaje matemático. Entonces vamos a ver qué herramientas tenemos eh, basadas en inteligencia artificial que nos pueden ayudar a comprender mejor las matemáticas. Seguido vamos a ver el diseño de actividades de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa para diferentes temas matemáticos. Bueno, en este caso vamos a ver básicamente cómo generar estas actividades, qué nos puede ofrecer la inteligencia artificial generativa para crearlas. Y finalmente, la implementación de actividades de aprendizaje basadas en inteligencia artificial generativa en el aula de clase. Aquí vamos a ver un caso de estudio, el cual fue llevado a cabo entre el año 2023 y el año 2024 en grupos de estudiantes de ingeniería que cursan cálculo multivariado, un curso que lo ven tanto físicos como matemáticos como ingenieros, más o menos entre tercer y cuarto semestre académico. Luego de haber visto cursos como matemática básica, matemática discreta, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo en varias variables. Cálculo en varias variables es el curso. Entonces, previo se han visto todos estos otros cursos ya mencionados. Entonces, bueno, ¿qué tenemos con respecto a esto? Entonces, bueno, la inteligencia artificial generativa está revolucionando la educación superior. Está revolucionando la forma en cómo aprenden los estudiantes, en cómo los profesores deben enseñar y, en general, cómo se lleva la clase en el aula de clase. Bueno, valga la redundancia. Entonces vamos a ver el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa para la creación de contenido. Contenido que tiene en cuenta pues los datos que le ofrecemos, en el cual podemos mencionar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras preferencias. Es decir, que gracias a la inteligencia artificial tenemos potencialmente la oportunidad de aprender a nuestro propio ritmo y recibir pues apoyo mejorando estas experiencias de aprendizaje. Que pues bueno, tal vez en un curso el docente explica los temas que están en el plan de aprendizaje, pero ¿qué pasa? Algunos estudiantes tienen debilidades en cierta temática en específico. ¿Sí? ¿Cómo comprender esto? Tal vez algunos no tienen cierta agilidad para resolver ciertos ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Al interactuar con la inteligencia artificial, que pues permite interactuar en lenguaje natural, es decir, que permite interactuar como interactúa una persona con otra, ¿sí? De esta forma, el estudiante puede solicitarle, darle las indicaciones de que le resuelva ciertas dudas específicas. Que bueno, en el aula de clase el profesor, maestro, docente puede hacer esto. Pero ¿qué pasa? Si en el aula de clase un estudiante tiene una duda, otro estudiante tiene otra duda, otro estudiante tiene otra duda, cada duda es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si el docente dedica gran parte de la clase a resolver preguntas puntuales, no es capaz de abarcar todos los temas. Entonces, pues vamos a ver qué nos ofrece la inteligencia artificial para esto.
Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? La inteligencia artificial generativa tiene gran potencial en la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, pues lo hemos llevado al ámbito de la matemática. Entonces, ¿qué podemos ver allí? La inteligencia artificial, por un lado, funciona para mejorar el aprendizaje de una forma personalizada, ya que pues se adaptan las experiencias de aprendizaje a las necesidades, habilidades, al estilo autoformativo de cada estudiante. Pues vemos que hoy en día se usan mucho los videos, por ejemplo, de YouTube para aprender diferentes temas. Pero ¿qué pasa? Cada video tiene ciertas necesidades. El autor de cada video, quien lo origina, lo hace pues buscando resolver ciertas dudas, ¿sí? Ciertas dudas de quien va a ver luego este video. Pero el estudiante sabe sus fortalezas y sus debilidades. Entonces las puede mencionar a la inteligencia artificial y puede resolver el problema de una forma un poco más específica. ¿Sí? Entonces, bueno, no digo que dejemos de usar ese método. Pues ya hemos visto que los youtubers, entre otros, pues facilitan mucho el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Veamos qué nos ofrece la inteligencia artificial en este caso. Bueno, la accesibilidad es mejorada porque los estudiantes, pues, eh, ¿qué pasa? Hoy en día los estudiantes tienen gran facilidad para acceder a un computador, ya sea pues en su casa tienen el acceso a internet, o por otro lado en la universidad pues siempre se suele tener la oportunidad de ir a salas de cómputo en las cuales pueden acceder al internet. Entonces estas herramientas son accesibles para cualquier persona pues puede que no sepa de programación, puede que no sepa de sistemas, pero que tenga simplemente con tener el conocimiento para acceder a la herramienta fácilmente va a poder interactuar con ella de una forma bastante sencilla. A los estudiantes, bueno, eso con respecto a los estudiantes. El docente puede actualizar todas las presentaciones o los medios audiovisuales que usa en la clase, ¿sí? La inteligencia artificial es una gran herramienta que puede ayudarle al docente a actualizar los contenidos, ¿sí? El docente ya tiene cierto conocimiento, cierta experticia en su tema, pero ¿qué pasa? Esto puede ser actualizado. Esto puede ser actualizado y mejorado si el docente aprende cómo usar esta herramienta. Si aprende cómo usar esta herramienta, pues ¿qué va a pasar? Va a tener mejores contenidos y posiblemente va a enriquecer su clase. Va a enriquecer los temas que enseña o va a enriquecer la forma en cómo lo enseña. Bueno, ¿qué más podemos hablar acerca de eso? Entonces, en este caso, pues resumiendo todo lo que se ha mencionado anteriormente, pues ya que la inteligencia artificial pues nos ofrece ser como este apoyo complementario para resolver ciertos problemas en específico. En este caso pues estamos viéndolo en el campo de la matemática. Entonces en estos espacios, en este contexto, el papel del profesor se convierte en ser un facilitador de aprendizaje, facilitador de experiencias de aprendizaje. Entonces, pues bueno, el docente puede continuar dictando su clase. El primer momento pues ya lo conocemos. En el primer momento el docente se encarga de explicar un tema, ¿sí? El segundo momento, la idea es que el docente se encargue de explicar ejercicios que sirvan para entender de forma práctica esa teoría que ya fue explicada, y seguido, a partir de esos ejercicios, proponer nuevos ejercicios para que trabajen los estudiantes, en los cuales el docente estará presto a resolver cualquier duda. Entonces, ¿qué va a pasar? Este asistente, este motor de búsqueda, va a ser capaz de resolver dudas específicas a los estudiantes. Por si en una clase aún quedan dudas después de estos tres momentos. Entonces estamos viendo esta herramienta cómo nos puede ayudar allí. Entonces esas experiencias de aprendizaje, gracias a que pues tú al interactuar, bueno, el estudiante al interactuar o el docente al interactuar menciona sus debilidades, sus fortalezas, pues esto se vuelve de una forma más sencilla para este motor de búsqueda encontrar una respuesta a las posibles dudas e inquietudes que existan. Entonces, bueno,
Ya aquí como dando una pequeña introducción con respecto a esto. Entonces vamos a ver básicamente el resumen que se tiene de las posibilidades de estos dos actores, del profesor y del estudiante, en el contexto de la educación mediada por la inteligencia artificial generativa. Entonces por acá pues tenemos una tabla de resumen acerca de eso. Entonces en este contexto el profesor se encarga de supervisar y guiar el aprendizaje de los estudiantes, mientras el estudiante se encarga pues bueno, de establecer metas de aprendizaje personales. Entonces, bueno, ya sabemos que pues el docente tiene cierta experticia en un tema. Entonces, en las experiencias de aprendizaje, apoyándonos de la inteligencia artificial generativa, el estudiante puede no quedarse simplemente con lo de la clase, sino que trabajar un poco más en esos temas y aún más en las partes del tema donde tiene falencias. Eso es básicamente lo que tenemos. Bueno, segundo, ayudar a establecer metas y objetivos de aprendizaje. La inteligencia artificial nos permite hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un plan de aprendizaje en cada uno de los cursos. ¿Sí? Tenemos un plan de aprendizaje. El plan de aprendizaje, el docente puede proponer eh, ciertas tareas para llevarlo, ciertas actividades para llevarlo a cabo que se desglosan en tareas. Allí, el docente se puede beneficiar de la inteligencia artificial generativa, pues ya que ésta se compone de una gran cantidad de datos. Allí puede encontrar datos que el docente puede encontrar útiles para complementar lo que ya tiene. Entonces, los objetivos de aprendizaje, ¿sí?, que tiene el docente para el curso se pueden beneficiar por esto al interactuar con la herramienta. El estudiante, pues en este caso, será proactivo en el uso de la tecnología, de la IA. Entonces, ¿qué pasa para esto? El docente pues se beneficia y el estudiante pues tiene esa guía por parte del docente en este camino por apoyarse a la inteligencia artificial generativa para, para aprender, pues en este caso, para aprender acerca de la matemática. Pero podemos homologarlo a cualquier otro campo de estudio. Seguido, la tarea del profesor, ¿cuál sería? Monitorear el progreso y brindar retroalimentación. Entonces, bueno, el docente puede guiar al estudiante mientras interactúa con esta herramienta. El estudiante puede decir, no, pienso que la inteligencia artificial me está entregando una respuesta que tal vez no es correcta. En ese caso, el docente va a estar ahí para ayudar al estudiante a resolver esa posible duda que tenga, ¿sí? Para mediar si es correcto eso que le está entregando, ese resultado que le está entregando la inteligencia artificial generativa al estudiante. Mientras pues por parte del estudiante él va a practicar y aplicar el conocimiento de manera independiente, ¿sí? Entonces, como vamos viendo, esto no es simplemente que quitémosle trabajo al docente, aumentémosle trabajo al estudiante. No, queremos ampliar las posibilidades. Queremos que la educación sea mediada por estas herramientas, ¿sí? por estos motores de búsqueda, para que se vea beneficiada. Bueno, continuando, el profesor, ¿qué pasa con él? Él desarrolla habilidades como la autodisciplina y el pensamiento crítico, pues gracias a esta herramienta. Al interactuar con esta herramienta de forma efectiva, el docente pues va a comparar datos que él ya conoce, va a comparar el conocimiento que ha aprendido, el conocimiento que está en la red, ¿sí? De una forma un poco más interactiva, un poco más dinámica. Entonces va a favorecerse el pensamiento crítico. El docente puede creer algo a partir de un tema, ¿sí? Puede creer que solo hay un camino para resolver un problema, por ejemplo, pero la inteligencia artificial generativa le puede dar la oportunidad de encontrar más caminos. Dice, mira, a partir de este tema que quieres explicar, encontramos estas metodologías. El docente debe discernir entre eso que le puede entregar la inteligencia artificial, ¿sí?, para luego realizar su clase, para realizar estas experiencias de aprendizaje, las que van a beneficiar a los estudiantes. El papel del estudiante va a ser hacer preguntas cuando se necesita aclaración o ayuda.
Entonces, recordemos, en el contexto universitario, el estudiante siempre va a ser objeto de dudas, todo el tiempo va a tener dudas. Esa es la idea, que en la clase se despierten todas las dudas que sean posibles, de tal forma de que el conocimiento se vea enriquecido. Y bueno, este conocimiento, la apropiación del conocimiento se da sencillamente o con apoyo de estas experiencias de aprendizaje. Entonces, a partir de estas experiencias de aprendizaje en las cuales el estudiante se va a apoyar de la inteligencia artificial generativa, van a surgir ciertas dudas que, bueno, el docente siempre debe estar presto para esto. Tal vez van a ser cada vez más sencillas o pues cada vez van a ser menores gracias a esta interacción que vamos a tener con la inteligencia artificial generativa. Bueno, el docente puede responder preguntas y aclarar conceptos con la inteligencia artificial generativa. Tal vez el docente tenga cierto conocimiento de un concepto, la inteligencia artificial generativa puede complementarlo, puede darle diferentes caminos para enseñar, ¿sí? Para entender un poco más ese concepto. Y el estudiante, pues en este caso, va a desarrollar habilidades para la vida. ¿Cómo? Pues va a ser capaz de resolver por sí mismo problemas relacionados a lo que está aprendiendo. Entonces esto es lo que buscamos a partir de la inteligencia artificial generativa. Puede que el estudiante interactúe de forma individual, pero es necesario que también comparta este conocimiento con sus compañeros. Igualmente para esto vamos a tener las interacciones en la clase. La idea no es que todo se convierta virtual, porque el papel del docente siempre va a ser muy interesante. El docente siempre va a ser necesario para aclarar dudas, para que no se caigan lo que llamamos las alucinaciones en inteligencia artificial, o cuando hay un conocimiento erróneo, por así decirlo un poco más en contexto. Si hay una duda porque hay posiblemente una respuesta ambigua, una respuesta equivocada, el docente siempre va a estar ahí para ayudar a resolver este problema, este tipo de inconvenientes. Bueno, continuando, en cuanto al profesor, él va a asegurarse de que la IA genere información de manera ética y efectiva. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial generativa, todo el mundo la conoce hoy en día. Bueno, vamos a acotar un poco más. En el ámbito educativo, más en el universitario, ya que todos tenemos acceso al internet, ya que tenemos acceso al internet, tenemos acceso a estos motores de búsqueda. Muchos usan ChatGPT, Perplexity, Copilot, Llama, Cloud, entre otros. Entonces allí vamos a encontrar respuestas a cualquier cosa, a cualquier pregunta que nosotros tengamos. ¿Qué pasa allí? Vamos a caer fácilmente en el plagio. ¿Por qué? Porque pues tal vez no se tengan referencias de algo, tal vez la respuesta que te dé la inteligencia artificial sea muy similar a la creación de contenido de otro profesional. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes ante eso, trabajar de manera ética esa información que nos entregue la inteligencia artificial generativa. Entonces el papel del docente también está allí, en verificar que la información se maneje de forma ética. En cuanto al estudiante, él va a evaluar ¿qué tenemos aquí? Él va a evaluar críticamente la calidad de la información generada por la IA. Entonces el estudiante, pues gracias a su interacción en clase, en lo que va a aprender en la clase, va a poder, de nuevo la palabra, discernir entre lo que le está entregando la IA generativa para apoyarse, para aprender de una forma un poco más interactiva, un poco más dinámica. Va a ser capaz de darse cuenta si eso está bien o eso está mal. Que bueno, ahí ya hay que tener varias recomendaciones en cuenta, que es lo que vamos a ver más adelante. Cómo generar esos prompts o esas indicaciones de forma adecuada, de forma efectiva. Y finalmente, por parte del profesor, actualizar y mejorar el sistema de inteligencia artificial. Entonces el profesor también es un ente que puede, al interactuar con la inteligencia artificial, mejorarla, porque la inteligencia artificial, que es la tendencia actual,
va a estar recibiendo también información por parte del docente. Pues ya vimos, le podemos entregar información acerca de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, ¿qué pasa allí? Esta forma de interactuar va a favorecer también a la inteligencia artificial. Ya sabemos que todo va avanzando, más la tecnología. Entonces, esta se va a ir actualizando poco a poco. ¿Para qué? Para volverse mejor, para ser más útil. ¿Sí? Como vemos, cada año va saliendo una versión mejorada de estos motores de búsqueda. Esto, pues, vamos a ser partícipes de esto. Y finalmente el estudiante va a proveer retroalimentación sobre el sistema de inteligencia artificial. Él siempre va a tener retroalimentación al usar inteligencia artificial, porque si no entiende algo va a preguntar específicamente sobre ese algo y la inteligencia artificial le debe dar cierta respuesta. Entonces estas herramientas nos van a ayudar de una forma bastante efectiva si las sabemos usar de forma correcta. Entonces bueno, todo esto es la introducción acerca de esto. Tenemos que tener en cuenta que no debemos sesgarnos con respecto al uso de la inteligencia artificial. Es un apoyo que nosotros tenemos, y que tenemos que usar porque pues es la tendencia actual. No olvidemos, por ejemplo, por allá en los años 90, cuando en los años 80 y 90, la calculadora cuando la calculadora fue implementada desde el colegio, desde tempranas edades, para lo cual se tenía la discusión de si esto era adecuado, si era adecuado usar estos dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa? Algunos pensadores mencionaban que la calculadora podría hacer que nos volviéramos tal vez un poco perezosos, que perdiéramos cierta agilidad para resolver problemas, porque no íbamos a saber pues las bases, mientras otros decían, no, gracias a esta herramienta podemos agilizar procesos, podemos hacer más. ¿Cómo podemos hacer más? Si la calculadora hace los pasos pequeños, nosotros podemos a gran escala optimizar más. ¿Cómo decirlo? Si la calculadora es capaz de hacer lo sencillo, nosotros podemos hacer lo complejo apoyándonos de la calculadora. Pues eso pasó hace muchos años. Se pensó mucho, se evaluó esto, se evaluó el uso de la calculadora, luego de otros dispositivos electrónicos. Pero ¿qué pasó? Se concluyó que era bueno usar estos dispositivos electrónicos, sí, que en ese momento eran las tendencias del momento, eran las tendencias actuales en ese instante de tiempo. Entonces, ¿qué pasa allí? Fue usada la calculadora en la matemática. ¿Qué pasa? Los estudiantes fueron capaces de hacer más y luego fueron apareciendo diferentes software. Por ejemplo, Excel, esas hojas de cálculo nos facilitan un poco las tareas que sabemos hacer, pero tal vez que son muy repetitivas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que todas estas herramientas se automaticen, ¿sí? Que los pasos repetitivos los hagamos de una forma sencilla, rápida, y obtengamos mayores resultados, o sea, podamos abarcar más una problemática gracias a estas herramientas. Pero siempre nosotros tenemos que tener esa capacidad para entender si está bien o está mal el uso que le estamos dando a la herramienta. Entonces, bueno, este es el primer video que tenemos. Ya vamos a continuar en la forma en la que debemos crear los prompts de forma adecuada, de forma efectiva, para llegar a un adecuado resultado. Entonces, pues muchas gracias por su atención y hasta aquí llega nuestro primer video.